Eric Demirs, mi amigo de la infancia y un alfa, había estado aprendiendo hipnosis por su cuenta. Y la primera persona en quien la probó, fui yo. Nos besamos. Nos tocamos. Durante meses, nos enredamos en un caos íntimo. Y justo cuando pensé que iba a confesarme su amor, resultó que esa confesión no era para mí. Un amigo le preguntó, ¿no te gustaba tu amiguito de la infancia? Si no, ¿para qué lo hipnotizaste? Eric se encogió de hombros, con desdén, ¿y yo? ¿Un alfa digno enamorarse de un beta? ¡Qué absurdo! Solo fue para practicar. Pronto lo desharé. En ese momento, todo encajó de golpe. Empujé la puerta, fingiendo despertar de la hipnosis. Me tragué todo el cariño que alguna vez le mostré, y me volví a perseguir a la persona que él mismo me había dicho que persiguiera. Pero luego, pasé por una segunda diferenciación de género, y me convertí en Omega. Fue entonces cuando él empezó, por fin, a arrepentirse. Hoy es mi cumpleaños. Eric Demirs organizó una fiesta y trajo a todos sus amigos cercanos. La verdad, no los conocía bien. Pero había estado siguiéndolo desde que éramos niños. Sus amigos, en cierto modo, también eran míos. No importaba si los conocía mucho o no, mientras estuviera cerca de Eric, eso bastaba. Casi todos eran alfas. El salón privado estaba saturado de feromonas. Incluso siendo beta, me costaba respirar. A mitad de la fiesta, salí unos minutos a tomar aire. Ellos pensaron que había ido al baño. Y empezaron a hablar de mí. Oye, joven maestro Demirs, Daniel Wilson es un beta, ¿no? ¿Por qué siempre está pegado a ti? Y la forma en que te mira, está completamente enamorado, ¿no? ¿Hay algo entre ustedes? Eric soltó una risita y contestó con despreocupación, ¿amor? Por favor. Solo crecimos juntos. Está acostumbrado a mí, eso es todo. Jugaba con un encendedor en la mano. El clic rítmico retumbaba en mis oídos como tambores, rápidos, densos, nerviosos y esperanzados. Como he estado practicando la hipnosis últimamente, él ha sido el sujeto más conveniente. Lo hipnoticé para que creyera que yo era su pareja. Su voz tenía la arrogancia natural de un alfa. No pensé que funcionaría tan fácil. Eric hizo una pausa. Luego añadió, pero ya terminé de jugar. Ahora quiero una relación de verdad. ¿Con Daniel Wilson? Preguntaron sus amigos. Eric guardó silencio unos segundos. Luego soltó una risa seca. Ni de broma, con David Johnson. Uno frunció el ceño, ¿entonces no te gusta Daniel? ¿Por qué lo hipnotizaste? Eric se encogió de hombros. Vamos, soy un alfa. ¿Cómo me voy a enamorar de un beta? Solo fue perfecto para practicar. Igual, ya voy a deshacerlo. La sala quedó en silencio un instante. Y luego estalló en carcajadas. Lo sabía. Ningún alfa se interesaría en un beta. Solo el joven Demirs puede hacer algo así. Tengo curiosidad por ver cómo será Daniel cuando se le pase la hipnosis. Seguro es otra persona. ¿Y si David no acepta la confesión? ¿Lo hipnotizas también? ¡Qué conveniente! Eric sonrió, sin decir nada. Mientras tanto, los tambores en mi pecho se detuvieron. Y solo quedó el silencio. Empujé la puerta. Me senté al lado de Eric con una sonrisa. Eric, le dije dulcemente, ¿nos vamos a casa? Eric se recostó, con una pierna cruzada y la barbilla apoyada en su mano. Me hizo una seña con el dedo. Acércate, Daniel. Obedecí, fijando mis ojos en los suyos. Vi sus dedos moverse rítmicamente frente a mí, y poco a poco mi mirada perdió el enfoque. Daniel, murmuró, hipnosis, liberada. Despierta. Chasqueó los dedos. Parpadeé. Y la claridad me golpeó como agua helada. Lo empujé de inmediato y retrocedí 3 metros. ¿Por qué estás tan cerca de mí? ¡Qué asco! Eric se congeló, claramente impactado. Pero luego la soberbia y la satisfacción regresaron a su rostro. Sus ojos se debatían entre emociones contradictorias, que escondió bajo una sonrisa despreocupada. Te habías quedado en blanco, dijo con ligereza.
Solo te recordaba que pidieras un deseo y soplaras las velas. 20 ya, ¿eh? Hora de desearte una buena pareja. Por dentro, estaba destrozado. Pero por fuera, no dejé que se notara ni un poco. Seguí su juego. Gracias por el deseo. Aunque, ¿no crees que eso de pedir deseos ya suena infantil? Y paso del pastel. No soy fan. La cara de Eric se oscureció. ¿No te encantaba el pastel? Encargué este especialmente para ti. Apoyando el mentón en mi mano, me reí. Tomé un poco del glaseado con el dedo, y se lo unté en la cara. Pues ya no me gusta. ¿No puedo cambiar de opinión? La verdad, quería estrellarle todo el pastel en la cara. Eric rió por lo bajo. Tomó mi mano y la llevó lentamente a sus labios. Lamió el glaseado, de forma sensual, y luego me soltó, como si nada. Está bien, pequeño demonio, dijo, si no quieres pastel, lo dejamos. Sus amigos nos miraban sorprendidos. Ustedes dos parecen una pareja de años. Sin ofender, pero, ¿así se tratan todos los amigos de la infancia? Solté una media sonrisa, medio burla, y agarré una servilleta húmeda. Mientras me limpiaba los dedos, respondí, sí, yo también me lo pregunto. Quizás Eric trata así a todos sus amiguitos. Incluso se molesta cuando intento poner límites. Lo miré y le recordé, por enésima vez, ya somos adultos. Tal vez deberíamos mantener cierta distancia. Eric se encogió de hombros, sin darle importancia. Somos hombres. ¿Cuál es el problema? Además, no eres un omega. Mi corazón dio un vuelco. Y no supe qué responder. Toda la cercanía, todas las caricias sutiles, yo pensé que le gustaba. Y como a mí también me gustaba, nunca pedí explicaciones. Creí que había un entendimiento tácito entre nosotros. Pero no. Para él, yo no significaba nada. Solo estaba acostumbrado a nuestra intimidad de años. Aunque yo, no sentía que fuéramos tan cercanos como para besarnos. Como para tocarnos, como para hacer todo lo que hacen los amantes, excepto el último paso. Empecé a odiarme. ¿Por qué fingí que estaba hipnotizado? ¿Por qué fui tan iluso? ¿Por qué no exigí una respuesta? ¿Por qué yo, entre todos? Pero cuestionarlo ahora ya no tenía sentido. Solo mancharía mis sentimientos. Mejor seguirle el juego, dejar que Eric siga creyendo que tiene el control. Con ese pensamiento, me serví una copa de vino tinto. Y me la bebí de un solo trago. ¿Y qué si soy un beta? ¿Eso significa que puedes jugar conmigo como te dé la gana? Mantente lejos de mí. No estorbes mientras busco a alguien. Eric ladeó la cabeza, sonriendo con desgano. Se recostó, estirando los brazos por detrás de mi silla. ¿Así que ahora estás buscando, eh? Bueno, hasta que encuentres a alguien, mejor no te metas en ninguna relación. Siempre decía cosas lo suficientemente ambiguas como para confundirme. Pero esta vez, mi corazón no se aceleró. Pude mantenerme tranquilo. ¿Por qué? ¿Será que tú me gustas? Algo que nunca me había atrevido a preguntar, ahora salió sin esfuerzo. El rostro de Eric se congeló un segundo. Luego resopló, Daniel, ¿desde cuándo eres tan creído? Se equivocaba. Antes sí que era más egocéntrico. Por eso me dejé engañar durante tanto tiempo. En ese momento, ni siquiera valía la pena discutir con él. Solo seguí bebiendo, copa tras copa. Después, Eric me llevó a casa. Me preparó agua con miel. Me arropó en la cama. Igual que lo había hecho cientos de veces antes. Crecimos en el mismo conjunto residencial. Nuestras familias eran amigas cercanas, casi inseparables. Podría decirse que crecimos usando los mismos pantalones. Así que cuando entramos a la misma universidad, simplemente compramos un apartamento fuera del campus y nos mudamos juntos. En nuestro segundo año, a Eric de repente le dio por la psicología. Compró un montón de libros, se la pasaba viendo conferencias en línea. Curioso, le pregunté qué hacía. Dijo que quería aprender hipnosis. Sinceramente, nunca me gustó nada relacionado con la psicología. La familia vecina, los Johnson, se dedicaban a eso.
David Johnson, en particular, tenía esos ojos oscuros y profundos, cada vez que cruzábamos miradas. Sentía que podía devorarme el alma. Siempre con ese aire frío y distante, pero cuando se descontrolaba, parecía un lunático. Y por alguna razón, siempre se metía conmigo. Era el único que sabía que me gustaba Eric. Cada vez que me veía, soltaba con burla, pequeño acosador. Cobarde. Me hacía rechinar los dientes de rabia. Pero como Eric estaba interesado, me forcé a dejar de lado mis prejuicios y lo acompañé en sus estudios un tiempo. Debo admitirlo, tenía su gracia. Cualquier cosa con Eric era divertida. La primera vez que intentó hipnotizarme, seguí sus instrucciones sin dudar. No porque fuera bueno, sino porque quería escucharlo. Quería obedecer. Dijo, bésame. Mi corazón se desbocó. Y lo hice. Lo besé. Y desde entonces, ya no hubo marcha atrás. Ingenuamente pensé que él también sentía algo por mí. Durante 3 meses completos, me dejé llevar, haciéndolo todo, incluso las cosas más vergonzosas. Fui un payaso. Nada más. Ahora, recostado en la cama, con los ojos cerrados, todavía sentía el leve dulzor del agua con miel en la boca. Pero no era dulce. Era amarga. Tan amarga, que no pude evitar que se me escaparan las lágrimas. Al día siguiente, después de clases, Eric fue al departamento de psicología, y me arrastró con él. Dijo que era para darle apoyo moral. Que estaba nervioso. Me reí por lo bajo, como si estuviera viendo una comedia, y le dije que se apurara a confesar. David Johnson era un omega de primera, el más guapo de todos los alrededores. Incontables alfas babeaban por él. Pero nunca lo vi mirar con buenos ojos a nadie. Salvo a una sola persona. Y aún así, era una mezcla retorcida entre desprecio y afecto. Esa persona era su hermano adoptivo, mayor que él, que tartamudeaba. Estaba claro que David sentía algo por él. Así como él sabía perfectamente que yo sentía algo por Eric. Por eso, cuando me burlaba, yo también le respondía. A veces incluso terminábamos a los golpes. Con todo eso, estaba seguro de que la confesión de Eric terminaría en desastre. Y sí, David lo rechazó. Sin rodeos. Eric palideció por un segundo, pero enseguida recuperó la compostura. Llevó a David a un banco en una zona arbolada y volvió a intentar hablar con él. Mientras conversaban, Eric lentamente levantó la mano, y empezó a mover los dedos en un ritmo constante. Tratando de hipnotizar a David. Pero vamos, ¿hipnotizar a David? ¿Un estudiante de psicología? Ni siquiera entendía qué estaba haciendo Eric. Molesto, le dijo, ¿tienes un calambre o qué? Desde la distancia, casi me muero de la risa. Pero entonces, mi sonrisa se congeló. Maldita sea, esa técnica de hipnosis tan patética, la única persona a la que le había funcionado, era a mí. Eric volvió, derrotado. Aún se negaba a creer que su hipnosis no funcionaba con los demás. Así que llamó a sus amigos y se los llevó a un bar para ahogar las penas. Yo no quería ir. Él insistió. Me arrastró igual. Respiré hondo y lo seguí. Todavía no estaba listo para quitarme la máscara. Quería ver hasta dónde llegaba la farsa. Eric dijo que él pagaba la cuenta. Así que pedí 10 botellas de vino, cada una de 100.000. Las abrí una tras otra. Las bebí como si fueran agua. Al final, me desplomé en el sofá, fingiendo estar borracho. Todos pensaron que estaba demasiado ebrio como para escuchar nada. La conversación empezó a relajarse. Uno de sus amigos lo molestó. ¿Seguro que tu hipnosis funciona, joven de Mirs? Capaz que es puro cuento. Eric resopló, ni hablar. Nunca he fallado. Otro comentó, ¿y si Daniel ya estaba enamorado de ti? Tal vez solo fingió estar hipnotizado. ¿Por qué no intentas hipnotizar a uno de nosotros? Eric rechazó la idea de inmediato. Ni loco. Ustedes no confían en mí del todo. Así es imposible hipnotizarlos. Siguieron hablando. Entonces puede que a David simplemente no le importes. Vas a tener que conquistarlo antes de intentar hipnotizarlo. ¿Pero no sabías que tiene a ese perro rabioso con él? Su guardaespaldas hermano.
Dicen que tartamudea como loco cuando ladra, pero sus feromonas son una locura. ¿No te lo cruzaste hoy? Eric se burló, ese mocoso vuelve con los Johnson cada jueves para rendir cuentas. Después de eso, queda fuera de combate todo el día. ¿De dónde sacaría energía para lidiar conmigo? Es solo un perro callejero. No vale la pena preocuparse. Giraba su copa de vino, pensativo. Y entonces, se le ocurrió el peor plan posible. Solo para probar que su hipnosis funcionaba, el muy imbécil decidió hipnotizarme, delante de todos. Claro, él no es una amenaza, pero es jodidamente molesto. ¿Ustedes creen que Daniel solo fingió estar hipnotizado porque le gustó? Muy bien. Si eso es cierto, y le digo que le confiese su amor a otra persona, no debería funcionar, ¿no? Pero si lo hace y la confesión tiene éxito, entonces mi hipnosis es real. Ni corto ni perezoso, me sacudió para despertarme. Me volvió a hipnotizar. Y me dijo que fuera a confesarle su amor a Charlie Johnson. Apreté el puño, apenas. Pero para dejarle conservar su estúpida ilusión, sonreí y asentí. Vale. Y le seguí el juego. Justo en ese momento, le mandé un mensaje a Charlie Johnson: Brownie, me gustas. ¿Por qué Brownie? Porque tenía la piel bronceada, suave, como chocolate oscuro. Oscura y sexy. Lo llamaba así desde que éramos niños. A David le molestaba. Decía que era vulgar. Que nadie más debía usar ese apodo. Así que yo lo seguía usando. Solo para fastidiarlo. Charlie nunca dijo nada al respecto. En realidad, ni siquiera me respondía. No hablaba con nadie, para ser honestos, ni siquiera con David. Parecía un robot humano. A quien molestara a David, le llovía un puñetazo. Lo curioso era, que el que más lo irritaba era Charlie. Ya todo era un desastre. Así que pensé, ¿por qué no añadirle lava al caldo? Hagamos que este caos de 4 vías sea aún más infernal. Todos pensaban que yo era el chico bueno. Fácil de manipular. Hora de voltear la mesa y arruinar a todos. Charlie respondió a mi confesión con 6 puntos suspensivos. Escribí: el silencio significa que sí. Charlie, ¿dónde está Eric? Yo, ¿te gusta él? Charlie. Yo, quiero salir contigo. Charlie, ¿Eric te dijo que dijeras eso? Yo. Guau, qué agudo eres, tienes dueño, ¿eh? Charlie. Este pequeño tartamudo, incluso por mensaje, tartamudeaba. Pero era divertido. Todos me veían chatear. Eric y sus amigos se cruzaban miradas. Daniel es rápido, ¿eh? Y hasta suena convincente. Hasta Charlie parece entenderlo. Joven de Mirs, ¿seguro que quieres dejarlo ir a perseguir a otro? A Eric no le importaba. Para él, yo, hipnotizado, ni siquiera era una persona real. Ha hecho lo que le digo desde niños, dijo. Incluso si empieza a salir con alguien, seguirá obedeciéndome. ¿Qué hay que lamentar? ¿Cierto, Daniel? Me dio un golpecito en la parte trasera de la cabeza y me sonrió. Bajé la mirada, luego lo miré con una sonrisa dulce y obediente. Lo que Eric diga, va a misa. Eric bebió de su copa con aire triunfal, tomándose su tiempo. Al mismo tiempo, enviaba una lluvia de mensajes a David. Charlie seguía contestándome con puntos. David ni se dignaba a responder. Puro comportamiento de payaso. Una extraña sensación de superioridad empezó a hervirme en el pecho. Quería ver a Eric caer. Quería verlo sufrir por una vez, roto y humillado. ¿Y si eso significaba arrastrarme a mí y a otros en el proceso? Que así sea. Tal vez estoy un poco dañado. ¿Y qué? En el peor de los casos, cuando todo explotara, me iría a estudiar al extranjero. ¿No es eso lo que hacen los hijos de familia rica cuando causan problemas? Si arruinaba todo, simplemente desaparecería en silencio. Con ese pensamiento, le mandé a Charlie unos cuantos mensajes más: Brownie, hasta escribiendo tartamudeas. ¿Cuándo no lo haces? ¿También tartamudeas en la cama? Tengo ganas de oírte gemir. Está tan oscuro esta noche, y yo pensando en ti, Brownie. Charlie, ¿dónde estás?
La mayoría de los alfas no gimen, ¿sabes? Le mandé una sarta de jajajajaja. Entonces, ¿en qué clase estás? Nos estábamos divirtiendo. Perdí la noción del tiempo. No noté que Eric había dejado su teléfono. Ahora me miraba con el rostro sombrío, observando cómo coqueteaba con otro hombre. Después de un rato, preguntó con voz baja, Daniel, ¿cuándo te volviste tan maldito pervertido? ¿Dónde aprendiste eso? Parpadeé con inocencia, ladeando la cabeza como un conejito despistado. ¿No fuiste tú quien me dijo que usara todos los medios necesarios para conquistarlo? La garganta de Eric se tensó. Será mejor que sigas mis órdenes. Parpadeé de nuevo y ladeé aún más la cabeza. Si no estoy obedeciéndote a ti, ¿entonces a quién más? Eric puso cara como si hubiera mordido un bombón con relleno de mierda. Satisfecho, pero no feliz. Sus amigos intervinieron para suavizar la tensión. Vamos, joven de Mirs, no puedes tenerlo todo. Daniel es guapo, sí, pero sigue sin ser Omega. Aunque se quede con Charlie, la familia Johnson jamás dejaría que acabaran juntos. Eventualmente volverá contigo. Eric asintió, dándoles la razón. Tienen razón. Daniel no puede vivir sin mí. Que se joda. Puedo vivir sin nadie. Para alejarme de Eric, me mudé al dormitorio. Incluso consideré cambiarme de carrera. Antes, por seguirle los pasos a Eric, tomaba todas las decisiones con los ojos cerrados. Mi familia ya tenía un hermano alfa mayor. El negocio jamás caería sobre mí, solo tenía que vivir tranquilo. Mientras no causara demasiado alboroto, la familia se encargaría de limpiar mis errores. Para ser honesto, mi vida, como mi género, siempre fue mediocre. Nunca hice nada especialmente loco. Excepto enamorarme de Eric, ese idiota. El amor de verdad baja el coeficiente intelectual. Me hizo hacer un sinfín de tonterías. Vengarme de él sería la última estupidez que cometería. Después de eso, seguiríamos caminos distintos. Cuando Eric se enteró de que me iba a mudar, se quedó confundido. Agarró mi maleta y preguntó, ¿por qué te mudas de repente? Le devolví la mirada, igual de confundido. Charlie vive en los dormitorios. Será más fácil perseguirlo si yo también estoy en el campus. Eric guardó silencio unos segundos. Luego soltó una media sonrisa sin alegría. Estás demasiado obediente. Sonreí, como si me diera pena. ¿Acaso olvidó las sugerencias que me había plantado con hipnosis? Me dijo que mi persona favorita era Charlie. Que sin importar qué, debía conquistarlo. Preferiblemente, mantenerlo ocupado para que no estuviera cerca de David. ¿No estaba simplemente cumpliendo órdenes? Soy tan buena persona. De hecho, añadí, hasta conseguí que mi hermano hablara para ponerme en el mismo cuarto que Charlie. Por suerte soy solo un beta, no corro riesgo. Los dedos de Eric se tensaron ligeramente. Respondió con tono significativo, no estés tan seguro. Incluso los betas pueden verse afectados por feromonas de alfas de alto grado. Hay precedentes. Solté un bufido. No me lo creí. Ah, sí. ¿Y entonces por qué, después de tantos años pegado a ti, jamás tuve ningún problema? ¿Será que tú no eres de alto grado? Yo sabía que el olor de las feromonas de Eric era a whisky, pero nunca lo había sentido realmente. Los betas no pueden percibir feromonas directamente, solo una presión vaga. Por eso los alfas están en la cima de la cadena social. Nacieron superiores. El rostro de Eric se endureció. Me empujó hacia la puerta. Estás empezando a fastidiarme. Si te vas a ir, vete ya. Sin mirar atrás, salí del apartamento que compartimos casi 2 años. Y sinceramente, sin Eric allí, hasta el aire se sentía más fresco. Dejé caer la sonrisa falsa. Los labios me temblaban hacia abajo. Los pasos pesaban mientras cruzaba las puertas del campus. Desde que cumplió la mayoría de edad, Eric insistió en mudarse fuera de la finca Johnson. Pero eso no significaba que evadiera sus responsabilidades. David era frágil desde niño, necesitaba que alguien lo vigilara constantemente. Así que, tras una larga evaluación, la familia Johnson adoptó a Charlie. Callado,
obediente y genéticamente sobresaliente. Siempre que David no estaba en casa, Charlie se encargaba de vigilarlo. No podía permitirse ningún error. En la secundaria, iban y volvían juntos. Incluso al entrar a la universidad, Charlie lo recogía y lo dejaba después de clases. ¿Y en la escuela? Estaban en la misma clase. Charlie tartamudeaba muchísimo, la verdad, no era apto para psicología. Después de todo, esa carrera exige habilidades de comunicación y escucha sólidas. Pero no tenía opción. Para agradecer a los Johnson por adoptarlo, tenía que quedarse al lado de su precioso hijo todo el tiempo. La cosa más rebelde que había hecho, fue mudarse cuando cumplió los 18. Un pequeño mártir certificado, si me lo preguntaban. Así era como yo lo veía, al menos. Pero para los demás, Charlie parecía haber ganado la lotería en su vida pasada. Cualquiera mataría por tener vínculos con los Johnson. Y sin embargo, a él lo habían elegido desde niño. Comida, vivienda, educación, todo garantizado. Recursos de sobra. En cuanto a mí, no solía tener mucho contacto con Charlie. Como a David no le caía bien, tampoco disfrutaba estar en el mismo espacio que ellos dos. Solo recordaba dos encuentros muy específicos. En ambas ocasiones, David se había enojado, aceptado una invitación de Eric para salir de fiesta, y se había ido a beber y bailar. Una vez, terminó con intoxicación alcohólica. La otra, tuvo una crisis respiratoria por el aire cargado del club. Las dos veces, Charlie fue quien lo salvó a tiempo. Y también fue quien recibió el castigo. Los sonidos de los latigazos provenientes del salón ancestral de la familia Johnson solían caer siempre sobre la misma persona. Y en esas dos ocasiones, Charlie fue castigado con especial dureza. Se desmayó en el callejón junto al alojamiento del personal, y nadie siquiera se dio cuenta. De niño, me encantaba subirme al tejado a mirar la luna. Ahí lo encontré dos veces. No hice gran cosa, simplemente lo cargué de vuelta a su habitación en silencio, le corté la camisa, y le apliqué antiséptico y pomada antiinflamatoria. Eso fue todo. Él apenas podía hacer nada a cambio. Incluso decir gracias parecía una tarea imposible. Dos palabras simples, y se le trababa la lengua a la mitad de cada una. Aparte de darme pena, y parecerme un poquito tierno, no tenía mucha impresión de él. ¿Y su impresión de mí? Ni idea. Pero cuando me vio entrar al dormitorio, abrió los ojos como platos. ¿Te escapaste, de casa? Casi me eché a reír. ¿Tan rebelde me veía? Charlie siempre había sido un poco estirado. Con razón David lo amaba, y lo odiaba al mismo tiempo. Verlo de cerca así me despertó las ganas de molestarlo un poco. Solo para ver si mostraba alguna otra expresión. Solté la maleta y caminé hacia él con una sonrisa divertida. ¿No dije que iba a perseguirte? Esto es lo que llaman ventaja por proximidad. Charlie tenía la piel naturalmente morena, así que era difícil saber si se estaba sonrojando. ¡Qué pena! Eso le quitaba la mitad de la gracia. Se hizo el sordo. Solo me miró con el ceño fruncido durante un buen rato antes de preguntar con cautela, ¿Te peleaste con R. Ricardo de Mirs? Solo escuchar ese nombre ya me irritaba. Me traía recuerdos de lo estúpido que había sido. ¿Y qué tiene que ver ese tipo? Charlie bajó la cabeza, un poco perdido, mordiéndose el labio. Pero aún así fue honesto, yo, sé que te gustaba. ¿Por qué todos lo sabían, menos Eric? ¿Por qué pensé que nadie lo sabía? De pronto me sentí molesto. Ya no me dieron ganas de seguir molestando a Charlie. ¿Quién dijo que me gustaba? Ni de coña. Mentira total. Me di la vuelta y me puse a hacer la cama como pude. Terminé sudando, así que fui a darme una ducha. Cuando salí, sin camiseta y cepillándome los dientes, Charlie acababa de levantarse de mi cama. El desastre de mantas que había dejado se había transformado en una cama perfectamente ordenada, como de dormitorio militar. Solo había visto algo así durante el campamento de entrenamiento de primer año. Con el cepillo en la mano, señalé hacia la cama. Si podías hacerlo tan bien, ¿por qué no ayudaste antes? Charlie estaba tenso. Su expresión rígida. Pero al oír eso, me lanzó una mirada extraña, y hasta se disculpó. Lo siento.
Te tengo top. Tu cama estaba muy fea. Este mocoso, ¿así que ahora me lanzas indirectas? Te la voy a guardar. Bufé, terminé rápido de cepillarme los dientes y le hice una señal con el dedo. Tú arreglas mi cama, yo te invito a cenar. ¿Trato? Charlie dudó 3 segundos. Luego asintió. Me cambié de ropa justo delante de él. Como si no fuera nadie ajeno. Al fin y al cabo, los alfas no se fijan en los betas. Cuando me di la vuelta, ya vestido, lo vi dándome la espalda. Con las manos cubriéndose los ojos. Como si le aterrara mirar por accidente. Demasiado adorable. Eric solía mirarme directo cuando me cambiaba. ¿Y yo? No me atrevía a mirarlo. Por miedo a que mi cara me delatara. Otra vez pensando en Eric. Le pasé un brazo por encima a Charlie. Era demasiado alto. Incómodo. Lo solté sin decir nada. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo infectarte los ojos? Charlie negó despacio con la cabeza. N no es, C cortés, mirar. Dije con tono casual, ¿nunca viste a David desnudo? Charlie se congeló. Sus ojos oscuros se movieron hacia mí con nerviosismo. N no digas, te tonterías. Así que sí lo había visto. Sonreí de lado y no dije más. Dios, esto era divertido. Podía ver a través de todos con tanta facilidad. Entonces, ¿por qué me había tomado tanto tiempo ver a través de Eric? ¿Estaba ciego por amor? Maldita sea. Otra vez pensando en ese imbécil. Abrí una cerveza y me bajé todo el pack de pura rabia. Ni sé cómo volví al dormitorio. Me despertó David. De algún modo se había enterado de que yo estaba en el dormitorio de Charlie, y entró como una tormenta. Gritando como loco. Exigiendo saber por qué Charlie vivía con otro en lugar de con él. Charlie no dijo ni una palabra, como un sirviente mudo que había cometido un pecado imperdonable. La cabeza baja. En silencio. El rostro de David estaba rojo de ira. Levantó la mano, y lo abofeteó. Habla, carajo. ¿Eres mudo o qué? Te dije que me respondieras. La cabeza de Charlie se giró con el golpe. Incluso con su tono de piel más oscuro, se notaba el enrojecimiento. 5 dedos marcados como fuego en su mejilla. Finalmente rompió el silencio. Con voz baja, baja la voz. N no de despiertes a los demás. Vamos afuera. David había sido mimado desde que nació. Jamás había aprendido a controlar su temperamento. Y ahora, al ver que Charlie intentaba protegerme, perdió completamente el control. Su berrinche se volvió histérico. Insultos despiadados, furia pura. Miraba a todos desde arriba, como un príncipe en su trono. Honestamente, él y Eric serían la pareja perfecta. Ya no aguanté más. Levanté la voz, ¿así que eres un omega superior que quiere vivir con un alfa superior? Vaya. ¡Qué estrategia tan valiente! Los ojos redondos y almendrados de David se abrieron con furia. Me miró como si quisiera arrancarme la cabeza. Él es mío. Hago con él lo que me da la gana, no tiene nada que ver contigo, maldito beta inútil. MN. Muy estilo Eric. Ambos trataban a los demás como si no fueran humanos. ¿Y este quería dedicarse a la psicología algún día? Qué irónico. ¿Qué va a hacer? ¿Manejar gente sin empatía? No me aguanté. Me reí. Tu inestabilidad emocional te hace incapaz para psicología. Te recomiendo que cambies de carrera, ve a administración con Eric. Las cejas finas y elegantes de David se fruncieron con fuerza. ¿Y tú por qué lo mencionas a él? Luego asintió para sí mismo, como si hubiera resuelto un enigma. Ya entendí. Te dejó. Claramente, completamente. Y ahora estás desquitándote con el mundo. Alzó la cabeza con una sonrisa amenazante. Yo no soy alguien con quien puedas jugar, Beta. Haz tus maletas. Lárgate. Mantente lejos de Charlie. Increíble. Mi familia no era inferior a la suya. Solo por ser Beta, ¿pensaba que era mejor que yo? Esto es un dormitorio universitario.
No tu mansión privada. No actúes como si te hubiera robado tu maldito castillo. David se atragantó con sus propias palabras. Le clavó un dedo en el pecho a Charlie. Ordenó con frialdad, tú. Vuelves a la familia Johnson. ¿Me oíste? Charlie permaneció en silencio. Ya no pude aguantar más. ¿Y tú qué eres, su papá? ¿Su mamá? ¿Por qué estás tan obsesionado con controlarlo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no te quiere? ¿Es tan difícil tratar a alguien como a un ser humano? Charlie tembló levemente. Alzó apenas la cabeza para mirarme, luego volvió a bajarla de inmediato. Lo único que pude ver fue el remolino oscuro de su cabello. Pero esa mirada, vacía. Desolada. No parecía alguien que acababa de cumplir 20 años. Hasta el aire se sentía asfixiante. David quedó atónito por su reacción, y luego empezó a romper cosas en el dormitorio. Al final, hiperventiló tan fuerte que Charlie tuvo que taparle la boca y ayudarlo a respirar. Le dio la medicina con destreza. Salió corriendo con él de vuelta a la mansión Johnson. Esa noche no regresó. Cuando volvió al día siguiente, apenas podía mantenerse en pie. No podías ni tocarle la espalda. No esquivaba, pero su cuerpo se estremecía por instinto. Fue entonces cuando empecé a sentir culpa. Tal vez nunca debía arrastrar a este pobre chico a mi drama con Eric. Pero la flecha ya estaba tensada. Ya no había forma de dar marcha atrás, demasiado tarde para huir. Lo único que podía hacer ahora, era tratarlo bien. Cada vez mejor. Para compensar el daño que le causó mi egoísmo. Un día le pregunté, oye, Brownie, ¿no puedes dejar de volver a la familia Johnson? Todos los jueves, Charlie iba a hacer su reporte programado. Pero era tartamudo. Imposible que diera un informe completo. La mayoría del tiempo, solo se quedaba ahí parado en silencio. El padre adoptivo de Charlie le hacía una pregunta. Y él respondía, corto, mecánico. Como un robot. Y si al viejo no le gustaba la respuesta, lo golpeaba. Le decía que debía callar y obedecer. Luego le exigía que hablara con fluidez. Como si estuviera entrenando a un perro. Todo eso lo supe porque mi hermano una vez fue a la mansión Johnson por una reunión de negocios. Y lo vio con sus propios ojos. Volvió suspirando. Ni siquiera entiendo por qué los Johnson adoptaron a Charlie, dijo. Su vida apenas es mejor que la de un huérfano. Es un alfa de alto nivel. Podría haber ascendido por sí solo. Pero lo amarraron con deudas emocionales y lo arrastraron hacia abajo. Si trabajara para mí, lo convertiría en alguien que el mundo reconociera. En ese momento, solo lo pregunté por curiosidad. No le di demasiada importancia. Después de todo, Charlie había elegido ese camino. Eligió obedecer. Eligió retribuir su bondad. Pero ahora que vivía más cerca de él, tal vez me estaba volviendo protector. No lo entendía. ¿Por qué Charlie no cortaba lazos con los Johnson? No importa cuánta deuda emocional creyera que tenía. Después de tantos años, de golpes y regaños. ¿No era suficiente? Ni siquiera vivía de su dinero. ¿Qué más le quedaba por devolver? Charlie llevaba mucho rato en el baño. Seguramente tratándose las heridas. Un olor leve a sangre llegó hasta mi nariz. No pude evitar preguntar. Él me escuchó, pero tardó mucho en contestar. Finalmente salió, en camiseta. Me miró. Bajó la cabeza. Y al fin dijo, ese solo te tengo, esta opción, ese si no les Pepe pago. No puedo quedarme en la universidad, parecía avergonzado por su tartamudez. Usualmente evitaba hablar siempre que podía. Pero, de alguna manera, siempre me respondía a mí. Antes no lo había notado. Casi no hablábamos. Pero ahora que vivíamos juntos, era evidente. Tenía una doble vara. Y era, un poco lindo. Verlo parado ahí, inseguro y ansioso, me hizo sentir peor. Para mí, ya era increíble tal como era. Era la familia Johnson la que lo estaba aplastando. Consumiendo su confianza, destrozando su dignidad. David de verdad creía que todo el mundo desarrollaba síndrome de Estocolmo, ¿no? Ese mocoso creció rodeado de amor,
y aún así no sabía cómo dar afecto. Suspiré, me senté en el escritorio y le hice una señal a Charlie. Es difícil tratarse la espalda solo. Ven. Yo te ayudo. Charlie obedeció, se quitó la camiseta y se arrodilló frente a mí. Jeje, gracias, míralo. Tan obediente. ¿Cómo alguien no va a querer tratarlo bien? No lo entendía. David tenía que ser un completo imbécil. Y sí, lo era. Para fastidiarme, aceptó encantado la invitación de Eric para ir a un club. Incluso se jactó frente a mí, si yo no me puedo divertir, tú tampoco. Puse los ojos en blanco. A donde fuera David, Charlie tenía que seguirlo. Lo llamaba su deber. Si me preguntas a mí, alguien debería darle a David una enfermedad fulminante y asunto resuelto. Obvio, eso era solo un deseo, no realidad. Así que seguí a Charlie al club. Después de todo, aún estaba hipnotizado por Eric, tenía que seguir actuando como su sombra devota. David pensaba que lo hacía a propósito, solo para fastidiarlo. Estaba tan furioso que no paraba de beber jugo. Era alérgico al alcohol. Nadie se atrevía a dejarlo beber licor. Eric me lanzó una mirada, me pidió que alejara a Charlie. Le tenía miedo. Probablemente porque Charlie ya lo había golpeado 2 veces. Y bien fuerte. Yo fui quien tuvo que aplicarle la pomada entre lágrimas, suplicándole que no volviera a arrastrar a David, el frágil muñeco de porcelana, a situaciones peligrosas. Eric tenía muchos amigos. Yo solía pensar que solo quería llevarse bien con todo el vecindario. Qué ingenuo era. ¿Cuántas veces me preocupé por él, me ocupé de él, y ahora? Asqueado de mí mismo, me bebí otra copa de vino. Fingí estar borracho y le pedí a Charlie que me llevara al salón de descanso. Charlie miró a David. Y, como era de esperarse, su cara estaba negra como el hollín. Aún así, Charlie me sostuvo. Vuelvo enseguida, dijo. Al girar la cabeza, vi a David mordiéndose el labio, con el rostro nublado como tormenta. Eric se deslizó a su lado, con una sonrisa mientras hablaba. David, ¿has considerado comprometerte conmigo? Somos tan perfectos el uno para el otro. ¿No lo crees? No escuché el resto. David probablemente tampoco. De vuelta en el salón, me aferré a Charlie, fingiendo estar demasiado ebrio como para dejarlo ir. Pasaron solo unos minutos, y David irrumpió. Cerró la puerta con llave tras de sí. Se apoyó contra ella, mirando fijamente a Charlie. Charlie debió haberse dado cuenta de algo, su ancha espalda se tensó visiblemente. Tartamudeó, de David, por favor, no, ¿no qué? David soltó una risita. Cuanto más se reía, más retorcida se volvía esa risa. Pero yo sí quiero. No sé qué cambió exactamente en el ambiente, pero de pronto se volvió espeso. Pesado. La garganta se me cerró. Además del alcohol, olí algo más. Jazmín fuerte. Casi empalagoso. ¿Sería el perfume de David? Pero los alfas y omegas rara vez usaban fragancias. Se decía que los aromas mezclados resultaban abrumadores. Tal vez estaba demasiado borracho, mi olfato no funcionaba bien. Me froté las sienes, aturdido. La respiración de Charlie se volvió entrecortada. Sangre brotaba entre sus dedos apretados. Hablemos afuera. No aquí, David inclinó la cabeza, sonriendo con una frialdad demente. Quiero que Daniel vea cómo se ve, cuando un alfa pierde el control por un omega. Un beta como tú no tiene derecho a robar lo que es mío. Ya fue suficiente. Estaba usando sus feromonas para quebrar a Charlie. Me levanté y lo sujeté, tratando de alejarlo. Su muñeca estaba ardiendo. Sin duda, estaba siendo afectado por el aroma de David. Maldito Eric. Ni siquiera podía controlar a una sola persona. ¿Y aún así pensaba que podía perseguirlo? Empujé a David a un lado. Pero de repente se agarró el pecho, jadeando como si tuviera un ataque de asma. Estaba entrando en celo y a la vez hiperventilando. Charlie lo sostuvo por reflejo, cubriéndole boca y nariz. Tenía las venas de la frente y el cuello marcadas. Luchaba contra sus propios instintos mientras seguía protegiendo a David. Ese señorito Wilson, dijo Charlie, la voz tensa, podría, por favor,
¿Mandar un C-Coche-P para llevarnos a la mansión Johnson? Era la única opción. No podíamos abrir la puerta así como así. Las feromonas de un alfa y un omega de alto nivel eran básicamente afrodisíacos. El bar estaba lleno de gente con diferenciación secundaria activa. Si entraban, llamé a mi hermano. Tenía las piernas tan débiles que me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. No quería ver a David coqueteando sensualmente con Charlie. Hermano, mírame, me siento tan mal. Dame un poco de tus feromonas, ¿sí? Esa voz dulce y cargada me hizo estremecer. No es que no quisiera salvar a Charlie de ese desastre. Es que yo también estaba siendo afectado por las feromonas de David. Todo mi cuerpo ardía. Quizás era el alcohol, temperatura elevada, palpitaciones. Fuera lo que fuera, no tenía fuerza para ayudar a nadie. Justo cuando estuve a punto de morderme la lengua para mantener la cordura, la puerta se abrió de golpe. Eric. Este era un club propiedad de los Demirs. Por supuesto que podía forzar la puerta sin esfuerzo. Por fin hizo algo útil. Con el rostro sombrío, le inyectó un supresor a David, luego cargó al inconsciente en brazos y se lo llevó. Su presencia era imponente. ¿Protectore? Ni una sola vez miró en mi dirección. Pensé que esa escena ridícula por fin había terminado. Solté un suspiro de alivio. Pero entonces Charlie se detuvo. Y de repente cerró la puerta de golpe. Se apoyó contra ella, luego se deslizó hasta sentarse en el suelo. Piernas abiertas, extremidades largas por todas partes. Dios, qué bien se veía. Sonreí levemente, aturdido. Deberías ir al hospital también. No te preocupes por mí. Estaré bien con una siesta. Charlie se cubrió el rostro, tapándose nariz y boca. Las venas en su frente latían. Negó con fuerza. No. Hueles. Te tengo que protegerte, ¿huelo? Eso no podía ser. Soy un beta. Mi mente se quedó en blanco. Un deseo extraño me arrasó como una ola. Y entonces percibí otro aroma. Algo tenue y dulce. Hacía demasiado calor. No pude evitar aflojarme la camisa y poner el aire acondicionado al mínimo. Ni eso ayudó. De alguna forma, Charlie se estaba mordiendo el brazo. ¿Qué hacía? ¿Le gustaba el dolor? ¿Era masoquista? Pero de esa sangre, capté algo. Una fragancia amaderada, increíblemente seductora. Me jalaba hacia él. Cuando ya no pude caminar, gateé. Charlie entró en pánico. Retrocedía por la pared como si hubiera visto un fantasma. No huyas. Solo quiero ver tu herida, no escuchó. Mantuvo una estricta distancia de 3 metros. Yo lo perseguía. Él huía. Era casi cómico. Por suerte, mi hermano llegó justo a tiempo. En cuanto pateó la puerta, su rostro se torció de furia. Sin decir una palabra, le dio una patada directa al pecho de Charlie. Luego me envolvió con fuerza en su chaqueta y me cargó fuera del club. Directo al hospital. Durante el camino, no dejó de maldecir. Pensé que ese malnacido era decente, y mira, resulta que ningún alfa sirve. La próxima vez que lo vea, le parto la cara. Yo estaba aturdido, con la mente nublada. No entendía qué decía. En el hospital me pusieron una inyección. Y luego caí completamente inconsciente. Cuando desperté, el médico me dijo, debido a la exposición a las feromonas de un alfa superior, había pasado por una diferenciación secundaria. Ahora era un omega. Me quedé mirando, en shock. Si hubiera sido antes, probablemente me habría alegrado. Al fin y al cabo, eso significaba que por fin podía estar con Eric, sin restricciones. Pero gracias al cielo ocurrió ahora. De lo contrario, jamás habría visto cómo me veía Eric realmente. Mi hermano ya se lo esperaba, en parte. Pero cuando el médico lo confirmó en voz alta, explotó. De inmediato arrastró a Charlie frente a mí, exigiendo que se arrodillara y pidiera perdón. Charlie estaba herido. Su rostro, blanco como una sábana. Solo habían pasado unas horas, y ya no podía ni protegerse a sí mismo. Sentí una punzada de ira.
Sabía proteger a David. Sabía protegerme a mí. ¿Y no sabía protegerse a sí mismo? ¿Era tonto? Estaba tan molesto que ni ganas tenía de mirarlo. Mi hermano seguía gritándole, culpándolo de todo. Charlie solo dijo 3 palabras, no fui yo. Las dijo despacio, en voz baja. Sin tartamudear. Y solo repetía eso, una y otra vez. Tan bajito, que parecía que las palabras se desvanecerían. Y me dolía el corazón. No pude evitar estallar con mi hermano. ¿Por qué le gritas? Apenas he convivido con él, pero estar en la misma habitación con él es cómodo. No hay esa presión asfixiante de las feromonas alfa. Tú también eres alfa. ¿No puedes notarlo? Jamás ha liberado sus feromonas frente a nadie. Si no, ¿por qué habrías aceptado que viviera con él? Mi hermano se atragantó. Claro que lo sabía. Desde que era niño, en casa siempre se hablaba de betas que pasaban por diferenciación secundaria al exponerse a feromonas de alfas superiores. Para mantenerme a salvo, mamá ordenó que ni papá ni mi hermano liberaran feromonas cerca de mí. Eso incluía a Eric. Antes de la universidad, mi hermano lo vigilaba todo el tiempo. Cuando cumplí la mayoría de edad y las probabilidades de una nueva diferenciación se volvieron mínimas, al fin cedieron, y me dejaron mudarme con Eric, solo para hacerme feliz. Últimamente, había empezado a sentir más seguido la presión de las feromonas alfa, normalmente, solo lo sentía en lugares como el club. Nunca le di mucha importancia. Solo pensé que el aire estaba denso, lleno de gente. Pero ahora que lo pienso, quizá Eric nunca me tomó en serio. Jamás se molestó en contenerse por mí. La diferenciación inducida por feromonas solo ocurre con una exposición prolongada, y puede que Eric me haya estado exponiendo durante mucho, mucho tiempo. Reí con amargura. Fue culpa mía. Estaba ciego, mental y emocionalmente. No culpo a nadie más. Mi hermano había llegado tan rápido a buscarme, que al ver a Charlie, saltó a conclusiones. Cuando se calmó, lo entendió todo. Golpeó la pared con el puño. Se giró y salió furioso, decidido a golpear a Eric. Lo llamé desde atrás, no lo hagas, bro. Ya no quiero tener nada que ver con él. Déjalo. Yo también tuve culpa. No me escuchó. Supe que encontró a Eric encerrado en el ala de aislamiento de la mansión de Mears. No pudo golpearlo. Porque el celo entre un alfa superior y un omega dura al menos un día y una noche completos. ¿Exacto? Eric había reclamado por completo a David. Dijo que en un principio pensaba llevarlo a casa, pero las feromonas de David eran demasiado fuertes. Ni el supresor funcionaba bien. Eric sucumbió a la tentación. Desnudó a David ahí mismo, en el coche. La madre de Eric intentó separarlos. Pero David, abrumado por el celo y ya débil, se aferró a él, llorando y suplicando. Y Eric lo sostuvo, negándose a soltarlo. Al final, negociaron con la familia Johnson, y acordaron verbalmente un compromiso apresurado. Los encerraron temporalmente en la sala de aislamiento, hasta que pasara el celo. Durante ese tiempo, la familia Johnson le dio una paliza brutal a Charlie. Lo llamaron bastardo desagradecido, incapaz de proteger ni siquiera a su propio hermano. El castigo fue tan severo que Charlie se desplomó en un callejón al salir. Esta vez, nadie vino a salvarlo. Despertó solo, ni siquiera había recuperado el aliento. Cuando mi hermano volvió a aparecer y se lo llevó a rastras otra vez. Mirando todo en retrospectiva, parece que el único verdadero perjudicado fue Charlie. ¿Y yo? En realidad, no perdí mucho. Sea alfa, beta u omega, con mi familia y mi forma de ser, yo siempre sabría cómo vivir bien. Lo único realmente repugnante fue darme cuenta de que Eric había inducido deliberadamente mi diferenciación secundaria. Solo eso, ya me daba náuseas. Pero físicamente me sentía bien. Así que me recuperé rápido. Hasta tuve energía para ayudar a Charlie con sus heridas. Pero esta vez, me evitó. Se sujetaba la camiseta con fuerza y se negó a quitársela. La herida te tiene aroma. No es bueno, los alfas superiores y los omegas normalmente pueden controlar sus feromonas. Pero cuando sangran, las feromonas se filtran a través de los fluidos corporales, especialmente la sangre. Antes, yo no podía oler nada,
y sus heridas no eran graves. Así que no le dio importancia. Pero ahora que sí podía olerlas, se mantenía alejado. Lo que solo aumentaba mis ganas de molestarlo. Me acerqué a propósito. ¿No dije que iba a perseguirte? ¿Crees que esto me da miedo? ¿O quieres decir, que no quieres que te persiga? Charlie se quedó congelado, mirándome con los ojos bien abiertos, como un cachorro leal. Tras una larga pausa, bajó la mirada y susurró, yo no, esperé con paciencia a que terminara. No tienes que, perseguirme. Sonreí, el rostro levemente sonrojado. ¿Así? Entonces, ¿quién debería perseguir a quién? Charlie parpadeó, confundido. Preguntó con inocencia, ¿puedo, perseguirte yo? Dios. Demasiado tierno. Me dio sed de repente. Me humedecí los labios y le imité la tartamudez, tú puedes perseguirme. Charlie. El tontito no lo entendió al principio, pero luego se dio cuenta de que le estaba dando el visto bueno. Sus labios se curvaron en una sonrisa secreta. Como un ratoncito que acaba de robar un trozo de queso. Era la primera vez que lo veía sonreír. Normalmente era rígido, callado, lastimado. Maldita sea. Qué divertido. Odio haberme dado cuenta recién ahora de lo adorable que es. Todos estos años, solo lo vi como alguien digno de lástima. ¿Cuánto me había perdido? Eric consiguió lo que quería, un compromiso con David. Aunque David lo odiaba. Odiaba a Eric. Odiaba a Charlie. Me odiaba a mí más que a nadie. Creía que si no fuera por mí, él y Charlie ya estarían juntos. Podrían ser familia y amantes a la vez. Aferrado a esa fantasía incestuosa. Me odiaba tanto que armaba escándalos en la universidad constantemente. Siempre tratando de provocar pelea. Charlie se interponía entre nosotros. Lo que solo empeoraba las cosas. David de inmediato volvía a caer enfermo. ¿De quién eres guardaespaldas? ¿Por qué lo proteges a él? Si no fuera por los Johnson, estarías pudriéndote en una zanja. Maldito desagradecido. Parásito. Basura inútil. Por más que lo insultara, Charlie no decía nada, pero yo no podía soportarlo. Es alguien a quien aprecio profundamente, ¿por qué debía permitir que lo maldijeran así? Tiré de Charlie hacia atrás, lo puse detrás de mí, levanté la mano, y le di una bofetada a David. Me daba igual si era frágil o estaba mal de la cabeza. Ya no iba a contenerme. Vete a casa y recibe educación. ¿Qué clase de loco dejan suelto por ahí? ¿Acaso piensas en cómo se sienten los demás? David quedó atónito. Lo habían mimado toda la vida. Tratado como porcelana, criado como príncipe. Siempre era el quien golpeaba. Nadie lo había golpeado nunca. Perdió el control, saltó hacia mí, listo para arrancarme el cabello. Pero su golpe aterrizó en la mandíbula de Charlie. Charlie se había puesto delante de mí. Me sostuvo la cabeza con los brazos, protegiéndome. Dios santo. Ser protegido por alguien que te gusta. Qué jodidamente bien se siente. ¿Y David? Después de toda una vida siendo protegido por Charlie, ¿aún lo trataba así? No era su cuerpo el que estaba enfermo. Era su mente. Y ya que lo pensé, lo dije. David había estado actuando como un lunático. Pero al oírlo, su rostro quedó completamente vacío. Yo, ¿no fui bueno con él? Le di comida. Ropa, un lugar donde dormir. Le dejé comer y beber lo mismo que yo. ¿Eso no era suficiente? No valía la pena seguir hablando con él. Puse los ojos en blanco. Si de verdad no lo entiendes, espera a que termine la carrera de psicología. Te trataré gratis. Estás gravemente enfermo. Eric apareció, intentando arrastrar a David fuera. Antes de irse, me lanzó una mirada con el ceño fruncido. Daniel, te pasaste. No molestes a David. Va. Lo ignoré por completo. Entonces Eric miró a David con desprecio. ¿De verdad crees que le gustas? Solo fue tras de ti porque yo lo hipnoticé. Esa sola frase lo cambió todo.
Charlie y David se quedaron de piedra. Charlie parecía devastado. La rabia de David se transformó en júbilo. Solo yo permanecí tranquilo. David exigió que Eric cancelara la hipnosis. Dijo que no quería verme rondando a su hombre. Objetivamente, no era del interés de Eric hacerlo. Pero no lo dudó. Levantó la mano, listo para deshacerla. Movió los dedos ante mí. Yo me quedé quieto como una estatua. Charlie se estremeció. Luego apretó los puños y los bajó. Su pulgar, sin darse cuenta, presionó con fuerza el lateral de su dedo índice. Él nunca obligó a nadie. Solo aguantaba. Y eso, era un problema. Tendría que trabajar en ello. Extendí la mano y tomé la suya, entrelazando nuestros dedos. Incluso cuando Eric terminó de quitar la hipnosis, yo no solté su mano. La expresión arrogante de Eric se desmoronó poco a poco, hasta volverse incredulidad, y luego furia. ¿Daniel? ¿Todavía le estás agarrando la mano? ¿Por qué no lo haría? Eric, eres más ingenuo de lo que pensé. ¿De verdad creíste que me hipnotizaste? Tus trucos mediocres ni siquiera se comparan con los míos. Déjalo ya. Eric se quedó paralizado. Eso es imposible. Entonces, ¿por qué me besaste? Tantas veces. Buena pregunta. Yo también quería saberlo. Sí, respondí en voz baja. ¿Por qué crees tú? Su rostro perdió todo color. Apretó la mano de David con tanta fuerza que se le puso roja. Ni siquiera notó que lo estaba lastimando. Ya sé por qué. Es porque te gustó. Entonces, ¿por qué le estás tomando la mano a él? ¡Qué chiste! Ambos estábamos tomándole la mano a otra persona. ¿Qué derecho tenía él de cuestionarme? Aún así, soy una buena persona. Él preguntó. Yo respondí. Sonreí, le di un pequeño apretón a la mano de Charlie y contesté, pues, gracias a cierta persona, empecé a perseguirlo. Y en algún punto, me enamoré. Nuestro brownie es un tesoro. Alguien no supo valorarlo, y yo lo recogí. En serio, debería darte las gracias. Eric finalmente lo entendió todo. ¿Jugaste conmigo? ¿Fingiste estar hipnotizado solo para verme hacer el ridículo? ¿No fuiste tú quien empezó esto? Respondí con frialdad. Eric estaba furioso. Soltó a David y dio un paso hacia mí, tratando de agarrarme. Nosotros hemos sido los más cercanos desde niños. ¿Cómo pudiste mentirme? Charlie se interpuso delante de mí. Lo miró fijamente. Tú fuiste quien lo lastimó primero. No lo valoraste. Si fuera yo, me sentiría afortunado solo con tenerlo cerca. No me importaría por qué se queda. Pero Eric no escuchaba nada. Para él, el mundo entero lo había traicionado. Casi llegan a los golpes. David parecía querer discutir conmigo también. Pero yo no tenía tiempo para eso. Acababa de descubrir algo digno de celebrarse. Brownie, acabas de hablar sin tartamudear. Vámonos a casa. Voy a hacer una fiesta de vino. Invitaré a todos los nombres importantes para felicitarte. Tomé a Charlie de la mano y me preparé para irme. Ah, y ustedes dos, dije mirando a Eric y David, ni sueñen con aparecer. Le pedí a mi hermano que ayudara a transferir el registro familiar de Charlie. Ahora tenía un expediente independiente. Ya no pertenecía a nadie. Solo a sí mismo. A cambio, mi familia donó un lote de equipo médico de alta gama a la familia Johnson. Lo dejaron ir sin problema, porque, a sus ojos, ya no les servía. Así, Charlie recuperó su libertad. No sabía cómo agradecerme. Prácticamente rogaba por trabajar para mi familia, día y noche. Siempre le preguntaba a mi hermano qué podía hacer. Tuve que arrastrarlo de vuelta. No necesitaba vivir eternamente pagando una deuda. No tenía que vivir para nadie más. Quería que viviera por sí mismo. La psicología resultó fascinante. Especialmente cuando la usaba para observar a Charlie. Me enamoré de la carrera. Decidí estudiarla en el extranjero. Además, ya me tenía harto ver a Eric y David todo el tiempo. Así que apliqué a un programa internacional.
E invité a Charlie a venir conmigo. Llenar los formularios requería mucha información. Mi género secundario había cambiado, pero salvo mi familia y Charlie, nadie lo sabía. Eric vino al aula buscando a David. Y mientras yo no estaba, se asomó a mi solicitud. Así se enteró. Y tuvo el descaro de culparme. Si hubieras pasado por tu segunda diferenciación antes, espetó, nada de esto habría pasado. Si te hubieras vuelto Omega antes, no me habría conformado con David. Daniel, no te vayas del país. Quédate conmigo. ¿No te gustaba? Romperé el compromiso con David. Estemos juntos, ¿sí? Me tomó de la mano, con los ojos enrojecidos. Se la solté de un tirón. Hermano, ¿qué eres, un emperador? ¿Ahora eliges concubinas? ¿Y qué te hace pensar que puedes husmear en mis documentos? Lárgate. Vuelve con tu precioso prometido y quédate ahí. Eric se negó a irse. Aún tratando de esquivar su responsabilidad. Créeme. Mis padres dijeron que ya era hora de casarse con un Omega. David tenía más sentido. Si te hubieras diferenciado antes, no habría tenido que hacer todo esto. Me gustas. Por eso intenté hipnotizarte primero. Me burlé. ¿Y esa es tu excusa para inducir mi diferenciación? Ya que estábamos diciendo todo, decidí saldar cuentas viejas y nuevas. Le di un puñetazo en la cara. Pedazo de imbécil. Totalmente satisfactorio. Toda la clase empezó a llamarme el Omega Tiranosaurio. Los betas y omegas aplaudieron con entusiasmo. David se quedó congelado en la puerta, con los ojos rojos. Las lágrimas empezaron a brotar. Patético, en realidad. Entonces, ¿nadie me quiso de verdad? Susurró. Señaló hacia mí con los dedos temblorosos. ¿Todos ustedes prefieren al defectuoso? Patético, sí, pero también un poco odioso. Escuché que estaba embarazado, y por su mala salud, no podía abortar fácilmente. Durante el embarazo, necesitaba interactuar con las feromonas del padre con frecuencia. A estas alturas, ya no podían decidir mucho. Pero eso no tenía nada que ver conmigo. Y mucho menos con Charlie. Nosotros teníamos nuestras propias vidas que vivir. Justo antes de irme del país, experimenté mi primer celo. Charlie había planeado resistirse. Pensaba que tarde o temprano conocería a alguien mejor. No quería acostarse conmigo solo por un impulso biológico. Parece que aún me veía como alguien a quien debía devolverle un favor. Mi hermano, furioso como siempre, nos empujó a los dos a una sala de aislamiento. Si puedes quedarte ahí sentado y verlo sufrir, te dejaré ir en libertad. Yo no lo obligué. Solo quería ver, ¿Charlie realmente iba a dejarme ir? ¿Estaba dispuesto a perderme? Si el amor no tenía un mínimo de posesividad, ¿podía siquiera llamarse amor? No aguantó ni un minuto. Temblando de pies a cabeza, confesó, lo siento, debía haberte confesado, cuando tenías la cabeza fría. Pero, te tienes que ser mío, antes de que haga cualquier cosa más. Solté una risa suave, con la palma caliente como fuego, revolví su cabello esponjoso. Jadeando, le pregunté en tono juguetón, ¿y ahora por qué tartamudeas otra vez? Estoy nervioso, su cara y orejas estaban completamente rojas. Ni su radiante piel morena lograba disimularlo. No tenía paciencia para seguir hablando. Así que lo hice callar con un beso. Te estoy diciendo que sí, Brownie. Puedes marcarme. Asegúrate de que nunca pueda dejarte. Los ojos de Charlie se volvieron rojos como la sangre. Por primera vez, olí sus feromonas potentes y envolventes. Se entrelazaban con el dulce aroma frutal de las mías. Era como estar en una selva tropical. Calor. Húmeda. Densa. Solo al aferrarme a Charlie. Enredándome alrededor de él. Sentí un mínimo de alivio. Pero él se contuvo. Luchó contra cada impulso de marcarme. Se mordió el brazo en lugar de mi cuello. Y aún así, con su cuerpo envolviéndome con ternura posesiva. Hermoso, protector. Susurró que no podía traicionar lo que sentía. Que no podía dejarse llevar por el calor y arrebatarme mi libertad.
Su consideración me conmovió profundamente. Pero también me preocupó, ¿no confiaba lo suficiente en mí? ¿Era su inseguridad hablando? Apenas habíamos empezado. Era natural que todavía dudara. Pero no tenía prisa. Teníamos tiempo. Las personas necesitan tiempo para despejar las sombras del corazón, antes de que el amor pueda brotar y crecer. Con suficiente sol, se convertiría en un árbol gigantesco. Charlie trabajó duro. En 5 años, alcanzó el mismo nivel que mi hermano. Finalmente se deshizo de su complejo de inferioridad. Y tuvo el valor de proponerme matrimonio. Pero aún no se sentía del todo seguro. Dijo, hay chicos mejores que yo, pero no tan buenos. Y hay chicos más guapos, pero no tan fuertes. Daniel, elígeme. Desde hoy, tú eres mi amo. La correa me pertenece solo a ti. ¡Qué chiste! Como si tuviera otra opción que no fuera él. Levanté una ceja. No es la forma correcta de pedirlo, ¿verdad? Los ojos de Charlie. Aquellos que antes eran apagados y sin vida. Ahora brillaban con luz de estrellas. Alzó la cabeza, con los ojos llenos de reverencia. Daniel, ¿te casarías conmigo? Extendí mi mano, con elegancia y calma. Él deslizó el anillo sobre mi dedo con manos temblorosas. Así sí, sonreí. Ah, y por cierto, encargué unas cosas en línea que parecen anillos, pero no son precisamente para los dedos. Charlie parpadeó, confundido. ¿Otras cosas? ¿Como pulseras? Presioné su muslo con los dedos del pie. Ay, amor, eres tan inocente, me haces sentir como el pervertido aquí. Dilo. Llámame amo. Los ojos de Charlie se oscurecieron, llenos de deseo. Apoyó la mejilla contra mi rodilla, respirando entrecortadamente. Amo, ámame. Definitivamente, este hombre tenía una inclinación por la adoración. Y a mí, eso me venía perfecto. Me encantaba que me adoraran. ¿Y él? Él era, delicioso. Lo devoré hasta no dejar nada. Mentira. Brownie tenía una resistencia fuera de serie. Yo no era rival para él. En la cama, casi no emitía sonidos. Pero su respiración por sí sola ya me dejaba mareado. Así que yo me encargaba de los gemidos. A Charlie le gustaba. Y a mí, me encantaba hacerlo feliz.